Bueno, buenas tardes. Decime con qué empezamos. Soy todo oído. Ya le comparto la pantalla. ¿Puede ser? Excelente. Sí. Bueno. ¿Se ve, profe? Ahí estoy empezando a ver. Esperame un poquitito. Ahora sí. Se depositan 20.000 pesos en un banco que ofrece el pago de una tasa de interés compuesto anual del 6.4%, capitalizable semestralmente. El tiempo transcurrido para que triplique su dinero será. A ver, déjame esa pantalla ahí, que yo voy a copiar la información por acá. De una manera que la puedas ver vos mientras voy resolviendo, no solamente porque escribirla en un papel la puedo escribir más rápido. Espérame que ahí voy. Entonces, tenemos un capital inicial que es de 20.000 pesos y después, ¿dejaste de Lo compartir? bueno, ahí lo vuelvo. Teníamos una tasa anual del 6,4%, sabíamos que capitaliza semestralmente y queríamos saber en cuánto tiempo triplica el capital. Ahí está. Voy a revisar el porcentaje. 6.4%, sí. Ahí está, listo, Zaira. Entonces, ahora lo que voy a hacer es compartirte donde escribí esa información. Vamos a esperar a que puedas ver lo que estoy compartiendo. Entonces, si nosotros sabemos que este es el capital inicial, ¿cómo se va a relacionar el capital inicial con el capital final por un interés compuesto? El capital final o monto a interés compuesto es igual al capital inicial por 1 más la razón, que en este caso es una razón semestral, elevado al tiempo en semestres. ¿Sí? Entonces, de esta manera, lo vamos a escribir ahora como una fórmula y vamos a agrandar la letra. A ver. Entonces,
Nosotros sabemos que lo que estamos buscando es triplicar el capital, pero nosotros conocemos el capital, que el capital inicial son 20.000. Entonces, lo que nosotros queremos saber es cuándo ese capital va a ser de 60.000. Y va a surgir de estos 20.000, multiplicarlos por 1 más. Si nosotros tenemos una tasa anual del 6.4%, en el año tenemos 2 semestres. Entonces, la tasa semestral es del 3.2%. Pero nosotros acá tenemos que escribir la razón que se asocia a un 3.2%, que es 0,032. Profe, que sería lo mismo que poner 0,064 dividido en 2. Sí, exactamente. Bueno. Entonces, esto lo elevamos porque hay varias fórmulas que son equivalentes entre sí. Lo elevamos al tiempo. No sabemos cuántos semestres van a transcurrir. Sabemos que ese tiempo va a estar en semestres, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es empezar a despejar. ¿Qué ocurre? Si nosotros pasamos multiplicando por un 20.000avos a los 60.000, es decir, 60.000 dividido 20.000, esta división tiene cociente 3. ¿Sí? Está claro que acá la prioridad entonces es que esto está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Sin pasar estos 20.000 dividiendo, no puedo despejar t. Una vez que tenemos este despeje, podemos también hacer esta suma, porque la suma está dentro del paréntesis y también tiene prioridad. Entonces, ahora lo que nos quedaría es despejar t. Para poder despejar t por ser t un exponente, tenemos diferentes formas. Una forma es la radicación y la otra forma es la logaritmación. Son las dos operaciones inversas de la potenciación. Y me parece que la que más se adecúa para esto es la de logaritmo, ¿sí? Entonces, vamos a escribir un logaritmo en base, que es, por algo se llama base, es la base de la potencia, de argumento 3, y con esto despejaríamos t. ¿Qué ocurre? Si a ustedes les pasa como a mí, mi calculadora no tiene logaritmo en esa base. Entonces lo que voy a hacer es adecuar con la propiedad de cambio de base para poder encontrar el logaritmo. Entonces, me va a quedar una división a modo de fracción. Entonces, supongamos, mi calculadora tiene logaritmo decimal y logaritmo natural. Entonces, puedo escribir el logaritmo natural de 3 dividido el logaritmo natural de la base, que es 1,032, y de esta manera despejar t. ¿Qué ocurre? Puede ser que encontremos un valor aproximado. Yo voy a buscar el logaritmo de 3 dividido el logaritmo de 1,032 y miren el resultado que obtuve. Se necesitan
más de 34 semestres. 34 semestres son alrededor de 17 años, ¿sí? Entonces, con un T aproximado de 34,87, 88, redondeando, ¿sí? Logramos triplicar el capital. La cuestión es que nuestro interés compuesto capitaliza semestralmente. Entonces, ¿son 34 semestres o son 35 semestres? ¿Sí? Porque si capitaliza semestralmente, el banco antes del semestre no va a hacer ninguna devolución. Entonces, cuando vamos a responder, decimos que triplicamos el capital inicial en 35 semestres. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con 34 semestres no alcanzamos a triplicar el capital. Estaremos cerca de triplicarlo, pero no lo triplicamos. Pero si tenemos ese capital 35 semestres, ya va a estar triplicado. Muchas gracias, profe. Ahora le entendí, nada, porque a mí me había dado 0,079, entonces me equivoqué ahí o sea, esa parte donde está el logaritmo de 3 con base 1,032, esa parte yo no la tuve en cuenta. Por eso me dio otro número. Pero Bueno, gracias. de nada. Lo bueno es que podamos mirar y solucionarlo antes de que sea el momento de la evaluación. Díganme otro ejercicio que tengan para preguntar, otro interrogante, otra cuestión con la que se encontraron cuando repasaron. Profe, yo tengo una duda en un ejercicio de un final, si no me equivoco, pero ahí se lo mando al chat, ¿cómo es? Bueno. No me deja poner la T arribita, así que la puse en minúscula, de la transpuesta. Yo la intenté hacer, pero de todas las opciones que aparecían, ninguna era la que me dio. Creo que mi error estaba al querer pasar la transpuesta. No sé si me puede hacer el ejercicio, por favor. Sí. Primero tenemos que ver que cuando nos encontramos con un ejercicio de ese estilo, puede estar asociado con la palabra resolver. Resolver una ecuación es encontrar el conjunto solución. Nosotros tendríamos ahí una ecuación matricial. Entonces tenemos que revisar que los órdenes de las matrices que están interactuando y operando ahí permitan las operaciones y los sucesivos despejes para poder encontrar X. Esa tarea, cuando resolvemos ecuaciones matriciales, es muy importante. Ahora, mientras ustedes van pensando esto que les dije, voy a transcribir la ecuación. Bien, el ejercicio que daba pedía encontrar los valores de, o sea, el orden de C, de X y de A. No, perdón, de D, de X y de A. El C lo daba. Decía que la C transpuesta era de 2 por 3.
esa parte sí la entendí cómo hacerla, pero cuando quise hacer el despeje, se me confundió, no supe cómo encararlo. Vos decís que tenías por información que el orden de A traspuesta De C traspuesta. de C traspuesta. De C traspuesta es igual a De 2 por 3. Bien. Entonces, si C traspuesta es de 2 por 3, podemos deducir ahí inmediatamente que el orden de C es 3 por 2. La cuestión es que cuando a C lo multiplico por A traspuesta, a este producto le tengo que poder restar D. Después, cuando distribuyo la traspuesta esta, que es X traspuesta por C traspuesta, voy a necesitar la inversa de C traspuesta para poder despejar X, lo cual es imposible porque el orden de C traspuesta no es uno en el que coincide el número de renglones con el número de columnas. Entonces es lógico que no hayas podido resolver. ¿Me explico? Mira, suponte que nosotros supongamos que no hay problema con el orden, ¿sí? Ya sabemos que lo hay. Entonces, lo que nosotros haríamos es pasar esta D restando. Entonces, C por A traspuesta tiene que tener el mismo orden que D. Supongamos que tienen esos órdenes Profe, iguales. ¿Sí? la D era inversa. Ah, D a la menos 1. Entonces, así. Entonces, si C es de orden 3 por 2, C es de orden 3 por 2. Entonces, X tiene que ser de orden 2 por 3, C por X de orden 3 por 3, C por X traspuesta de orden 3 por 3. Entonces, el orden de D también tiene que ser 3 por 3. Entonces, C es de orden 3 por 2, A traspuesta es de orden 2 por 3, entonces A es de orden 3 por 2. Este orden también es para A. La cuestión es que si nosotros empezamos a despejar, de otra cosa en el portapapeles. Miren. ¿Sí? Nosotros tenemos ahí que esto tiene que ser igual a 2 por C por A traspuesta menos inversa de D. ¿No? Cuando sigo buscando el despeje, lo que hago
es encontrar X traspuesta por C traspuesta por propiedad de traspuesta de una multiplicación. Y esto queda igual a todo esto porque lo único que hice fue aplicar una propiedad de un lado del igual. Para poder despejar X, tengo que multiplicar por la inversa de C traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Porque no puedo pasar C traspuesta dividiendo. No sabría decirles si nosotros conociéramos las matrices y pudiéramos formar un sistema de ecuaciones lineales. Con la información esta tendríamos que despejar de esta manera. A todo esto lo tendría que posmultiplicar por la inversa de C traspuesta. Uno a veces, cuando busca inversas, no las encuentra. Pero ese interrogante de si encontrar o no la inversa es para matrices que coinciden el número de renglones con el número de filas, matrices cuadradas, ¿sí? Pero esta matriz no es ni cuadrada, entonces no hay manera de que podamos generar este producto. Esto de multiplicar por la inversa de C traspuesta es algo imposible. Ese es el tema. Porque posmultiplico de los dos lados, ¿sí? Cuando hago esa multiplicación, tengo que multiplicar por lo mismo de los dos lados y del mismo lado. Si posmultiplico de un lado, posmultiplico del otro. Si premultiplico de un lado, premultiplico del otro. Porque como la multiplicación de matrices no conmuta, importa si posmultiplicamos o premultiplicamos. La cuestión es que esta posmultiplicación necesitaríamos hacerla por una matriz que no existe, porque C es rectangular. A una C de ninguna manera le voy a encontrar la inversa, ni a una C traspuesta, porque no coincide el número de renglones con el número de columnas, ni en C ni en C traspuesta. Lógicamente, si no coinciden en C, no van a coincidir en C traspuesta. Entonces, con las herramientas que nosotros tenemos, podrías decir que no tenés manera de resolver la ecuación. También puedes decir que no está bien definida la ecuación. Sí. Bien, en este caso entonces, porque era en la primera parte del multiple choice, marcaríamos el orden de las matrices que nos pide y cuando pide que despejemos la X, no marcamos ninguna de las opciones. Exacto. Ah, perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Con qué seguimos, gente? Vamos a ver si así hacemos que nos rinda bien la clase. ¿No tienen más preguntas? Bueno, dale, Xiomara.
También podés compartir la pantalla, ¿eh? Dejo de compartir yo si lo tenés ahí en un PDF, en una foto. Y una de reales. A ver. ¿Cómo se las ingenian para escribir matemática en el chat del Meet, eh? A ver, Tommy, ¿me vas a esperar un chiquitín que vemos que x más 1, dice acá Xiomara, es mayor o igual que 1 entre 1 menos x. Bien, esta es una inecuación racional, ¿sí? En las inecuaciones racionales tenemos que tener siempre muy en cuenta que los denominadores no pueden ser cero. Entonces, en función de esto, decimos que x tiene que ser distinto de 1. Y no nos tenemos que olvidar de esa condición inicial cuando escribimos la solución. Una vez que nosotros escribimos esto, tenemos distintas cosas que podemos hacer. Podemos pasar multiplicando 1 menos x, pero no tenemos que olvidar que si hacemos ese pasaje, lo que tiene que ocurrir es que hay que considerar como en una condición 1, ¿qué ocurre si ese 1 menos x es positivo? Y en una condición 2, ¿qué ocurre si ese 1 menos x es negativo? ¿Por qué? Y porque cuando multiplicamos por algo positivo una inecuación, no es lo mismo que si multiplicamos de los dos lados por algo negativo. Multiplicar por algo positivo no cambia el orden, pero multiplicar por algo negativo sí cambia el orden. Y ese 1 menos x, si x es igual a menos 1, se transforma en un 2 positivo. Pero si ese x es igual a 3, se transforma en un menos 2. Entonces, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Vamos a hacerlo pasando para que ustedes, porque es lo más frecuente que ustedes hacen. 1 menos x, lo voy a pasar, entonces tengo que pensar bien, ¿qué ocurre si es positivo? Bien, si es positivo, cuando lo paso multiplicando, no cambia el orden. Si era mayor o igual, sigue siendo mayor o igual. Entonces ahora vamos a buscar el simbolito. Ahora, tampoco tenemos que olvidarnos de los paréntesis, porque si ustedes han visto lógica, el i y el o no son asociativos. Entonces, tengo que decir que tiene prioridad el i, que el o está afuera y que va a tener prioridad el otro i, ¿sí? Entonces, por acá nos va a quedar o, que es la otra cuestión que puede ocurrir, y es, pensando que el 1 menos x es negativo, entonces, cuando multiplico x más 1 por 1 menos x, se va a dar vuelta, se va a invertir el orden, va a estar al revés. Si es mayor o igual, pasa a ser menor o igual. No son complementarios. No es que si es mayor o igual pasa a ser menor. No, se da vuelta el que está. Entonces, decimos menor o igual que 1. Y acá me merendé el 1, esperen. Con café o con mate, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue el planteo pasando bien, ¿sí? El paso de este renglón a este renglón tiene que estar impecable. ¿Por qué?
Porque si nosotros nos olvidamos de algo de esto, no se puede seguir corrigiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto, nunca se olviden que cuando multiplico, cuando divido, cuando paso multiplicando, cuando paso dividiendo en una inecuación, importa si es positivo o negativo. Cambia la cosa si es positivo a si es negativo, ¿sí? Bien, entonces, ahora, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a resolver. Digamos como que es la parte más compleja. ¿Por qué? Porque no es la parte que es pasar y pasar, despejar y despejar, y venimos así embalados y seguimos. Tiene una etapa de razonamiento totalmente nuevo que puede generar un poco más de tiempo de pensar. Puede llevar un poco más de tiempo. Entonces, 1 va a ser mayor que x. ¿Sí? Ahí despejé esta. Sumé x de los dos lados. O pasé la x sumando. Y ahora vamos a empezar a resolver esto. Esto factorizado de este lado no nos ayuda en nada. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos comparando con 1, la factorización no ayuda a resolver la inecuación. Una factorización nos va a ser útil cuando comparamos con 0. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es empezar a hacer la distributiva para poder restar este 1 y comparar con 0, para poder hacer un completamiento y despejar desde la forma canónica, ¿sí? Pero así como está, nada podemos hacer. Entonces vamos a la distributiva. X por 1, x, x por menos x menos x a la 2, 1 por 1, 1, 1 por menos x, y esto va a ser mayor o igual que 1. Ahora vamos a despejar esta inecuación. 1 menor que x y de nuevo la distributiva, que es x por 1x, x por menos x a la 2, 1 por 1, 1, 1 por menos x, es decir que todo esto lo podemos copiar. Menor o igual que 1. Vamos a reescribir un poco, a ver. Acá ya sabemos que 1 es mayor que x. Y después, x menos x suman 0, que 1 menos x a la 2 es mayor o igual que 1. Es decir que menos x a la 2 es mayor o igual que 0. O 1 menor que x y de nuevo 1 se va a cancelar con 1 porque podemos sumar menos 1 de los dos lados sin que nada cambie. Cuando a x le sumo menos x, esa suma es 0 porque estoy sumando opuestos. Entonces lo que obtenemos es que menos x a la 2 es menor o igual que 0. Y acá de nuevo es muy importante que razonemos, porque que x es menor que 1 no es una gran dificultad, pero que menos x a la 2 es mayor o igual que 0, podemos hacer dos cosas: multiplicar por menos 1, dar vuelta el simbolito, ¿sí? De nuevo, porque menos 1 es negativo, y ver qué ocurre,
O pensarlo. Si a x lo elevo a la 2 es no negativo. Si lo multiplico por menos 1 es no positivo. Entonces, menos x a la 2 mayor que 0 no va a poder ser, solamente igual a 0. Ese tipo de razonamientos también es propio de la universidad y puede llevar más tiempo. Por eso tenemos que ir despacito, tenemos que ir leyendo bien y pensando todas las cosas, porque algo que ocurre en el final es que las profesoras nos van dando ejercicios que relacionan muchos temas. Entonces tenemos que estar bien tranquilos y bien concentrados y concentradas. 1 menor que x. Y ahora, x a la 2 es siempre no negativo. Si lo multiplico por menos 1 va a ser siempre no positivo. Entonces, ¿cuándo menos x a la 2 va a ser menor o igual que 0? Siempre. Entonces acá la proposición es para todo x perteneciente a los reales. ¿Por qué escribí así y no escribí solamente reales? Porque reales es un conjunto. Y si yo escribo esto como conjunto, a este i lo tengo que escribir como intersección, que es operación entre conjuntos. A este x mayor que 1 lo tengo que escribir como el intervalo 1 más infinito, que es conjunto. Entonces todo acá va a estar en un mismo idioma. Este O lo tengo que escribir como unión. A este X igual a 0 lo tengo que escribir como el conjunto formado por 0. A esto como intersección y a los X menores que 1 como el intervalo de menos infinito a 1. Ahora voy a hacer esa diferencia. Y este renglón no tiene que mezclarse, es decir, no tiene que estar una parte escrita de esta manera y otra parte escrita como lo que voy a escribir abajo. O escribo todo proposicionalmente o escribo todo en notación conjuntista. Ahora lo voy a escribir en notación conjuntista para que ustedes puedan notar la diferencia. Entonces, tenemos un paréntesis, tenemos otro paréntesis, entre los dos paréntesis hay una unión. Para los x menores que 1 vamos a tener el intervalo que va de menos infinito hasta 1. A ese intervalo lo vamos a intersectar con el conjunto formado por 0. A los x mayores que 1 los vamos a escribir como intervalo que va de 1 hasta infinito. Y vamos a intersectar con el conjunto de los reales, que lo podemos escribir con el símbolo en letra o lo podemos escribir como el intervalo que va de menos infinito a más infinito. ¿Qué tengo que hacer? Intersectar este intervalo con este conjunto de un único punto. Este único punto pertenece a este intervalo. Entonces, esta intersección va a ser este conjunto de único punto. Entonces, ya tenemos una parte de la solución. Ahora, si a este intervalo lo intersectamos con todos los reales,
La intersección es el intervalo. ¿Por qué? Porque pinto todos los reales. Después pinto el intervalo. Pinté 2 veces el intervalo. Entonces el intervalo es la intersección. Este es el conjunto solución. ¿Sí? Eh, Si ustedes me ven o me oyen, a mí me está diciendo que perdí la conexión y que está intentando restablecerla. A veces, a pesar me oyen, voy a estar sin cámara porque se me está... Ah, buenísimo. Estoy teniendo problemas de conectividad, así que voy a estar sin cámara para mejorar, para estabilizar la reunión. ¿Alcanzaron a ver el conjunto solución? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, Tomás, vos me habías preguntado algo. Ah, y en ese conjunto solución se verifica la condición inicial que era x distinto de... A ver, pará, que eso no lo había... X distinto de 1. Ah, sí, y en el 1 tengo un paréntesis. Ahí está. Sí, está completo. Bueno, a ver, voy a revisar en el chat la pregunta que había hecho Tomás. Ah, como a mí me sacó de la videoconferencia, no tengo las preguntas. No me acuerdo. ¿De qué me habías preguntado, Tomás? ¿Se escucha ahí, profe? ¿Se escucha? Bueno, yo estaba haciendo la escalonada y me apareció que la fila 2 es la opuesta de la fila 4. Entonces, mi duda era si yo podía sumar la fila 2 y la fila 4, llevándolo a la fila 2, que me quedaría todo cero, o sea, nula, fila nula, y me quedaría, y si podía hacer a la vez, fila 4 más fila 2, llevándolo a la fila 4, y me quedaría también nula. O sea, los dos al mismo tiempo. Mirá, podés
escribir los dos al mismo tiempo, pero no tenés que olvidarte que cuando a la fila 2 le sumás la fila 4, reescribís la fila 2, ahí estás haciendo una operación elemental, y cuando volvés a hacer fila 2 más fila 4, ya la fila 2 que estás sumando es la de ceros. Ah, está. Entonces, los ceros los sumás a la fila 4, te va a quedar la misma fila 4. Ok, perfecto. Esa era mi duda. Genial. Gracias, Buenísimo. profe. De nada. A ver, ¿qué otro interrogante tenemos que nos quedó por preguntar? A ver, ahí escribo y comparto pantalla. El valor absoluto está, digamos, en el numerador. Valor absoluto de 5x más 3 dividido x menos 3 menor a 2. A ver, ahora les comparto pantalla. Xiomara, decime si lo que escribí yo, cuando lo veas, porque todavía no lo compartí, es lo que vos esperás que resuelva. Ah, va despacito, no se olviden que estoy con conexión inestable. Bien, es esa la inecuación. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con una inecuación de este estilo? Tenemos x, que es argumento de un valor absoluto, y tenemos x, que no es argumento del valor absoluto, que está afuera del valor absoluto. Cuando ocurre algo así, nos fuerza a resolver por definición. ¿Por qué? Porque no podemos resolver aplicando propiedades. ¿Sí? No olviden que las propiedades que nosotros conocemos dependen de algún A positivo. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a ver es que hoy. Cuando resolvemos por definición, de nuevo, nos quedan los I y los O. Según cómo se los hayan definido, que son definiciones equivalentes, en estos paréntesis pueden tener entonces. Lo que pasa que justamente hablábamos con una divulgadora de matemática, lo complejo que suele ser a veces entender el entonces, y cuando uno puede obviar una implicación, una condición necesaria, una condición suficiente, es una manera de allanar un poco el camino del estudio. Pero si ustedes lo tienen aprendido con las implicaciones, lo hacen así, yo lo entiendo. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a la definición de valor absoluto, sabemos que ocurre una cosa si el argumento del valor absoluto solito es mayor o igual que 0. Y acá puedo poner el igual a 0 porque está en el numerador. Si esto es así,
Entonces, escribo el argumento solito, sin la simbología de valor absoluto, los 5x más 3, divido en x menos 3, y esto digo que tiene que ser menor que 2. Pero la definición de valor absoluto nos dice que ocurre algo distinto si el 5x más 3 es menor que 0. Miren que ahí hago menor que 0 solamente el argumento. Si esto es así, que el 5x más 3 es menor que 0, la inecuación va a cambiar en un signo, porque al argumento del valor absoluto lo voy a preceder por un menos. ¿Por qué? Porque ahí estoy diciendo que si es negativo el argumento, el valor absoluto va a ser positivo, es decir, que el menos de este argumento negativo por este menos 1 va a generar un número positivo porque sabemos que el valor absoluto siempre es mayor o igual que 0. Entonces ahí, de nuevo, otra vez, un paso clave. ¿Cuál? El de plantear correctamente. A donde yo utilizo una propiedad no se puede seguir corrigiendo el ejercicio. A donde yo aplico mal la definición de valor absoluto no se puede seguir corrigiendo el ejercicio. Entonces, es clave el paso de esta inecuación con la simbología de valor absoluto a esta inecuación compuesta, a todo esto, sin la simbología de valor absoluto, pero que es equivalente. Estoy diciendo lo mismo, nada más que sin dos barritas. Bueno, una vez que reescribimos bien, vamos a empezar a despejar, ¿sí? Acá tenemos un paréntesis, así, otro paréntesis. Entonces, 5x mayor o igual que menos 3, x mayor o igual que menos 3 quintos. Y ahora de nuevo, tenemos una inecuación racional. Las inecuaciones racionales ya vimos recién una manera de resolverlas, que era cómo hacemos para pasar si lo que pasamos es positivo o negativo. Y ahora vamos a ver otra manera, cómo hacemos comparando con 0. Entonces, el 2 que está solito, lo vamos a restar y vamos a comparar con 0. Entonces, esto lo escribimos así. Esto es igual. Restamos 2 y esto que sea menor que 0. Ahora, 5x menor que menos 3, x menor que menos 3 quintos. Estoy despejando esta inecuación. Y también vamos a comparar con 0. Vamos a utilizar esto que está escrito acá y voy a agregar los signos menos que hay en esta parte. Ahí está, con el menos del valor absoluto. Entonces, miren, ahí podemos hacer como una llamada, ¿sí? Decir, bueno, ahora vamos a resolver esta inecuación y después retomamos todo. ¿Sí?
Cuando vamos a resolver esta inecuación, como lo estamos resolviendo de otra manera, lo que tenemos que hacer ahora es sacar denominador común. Entonces, en el numerador 5x más 3 menos 2 por x menos 3 y en el denominador x menos 3. Y esto menor que 0. Entonces ahora vamos a reescribir 5x menos 2x. Me dice que estoy perdiendo de nuevo la conexión. Así que con paciencia, que sola está intentando restablecerse. Y me oyen mejor. Esperen que entre que se está restableciendo y que no me aparece compartida la pantalla. ¿Me oyen? 2 veces me Sí, salió el profe. ruido. Ah, gracias, Sai. Gracias, Tommy. Gracias, Xiomara. Buenísimo, qué alivio que se escuche. Entonces, ¿y ahora están viendo lo que les compartía de la pantalla? Buenísimo. La cuestión es que cuando nosotros nos encontramos con esto de comparar con 0, lo que tenemos que hacer es lograr un numerador en donde estén asociados todos los términos semejantes y un denominador en el que ocurra lo mismo. Porque de esta manera, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la tan conocida regla de los signos. ¿Por qué? Porque más dividido menos es negativo y menos dividido más también es negativo. La cuestión es que lo que antes escribíamos con un símbolo de más, ahora sabemos cómo escribirlo como positivo. Lo que antes escribíamos con un símbolo de menos, ahora sabemos cómo escribirlo como negativo. Entonces,
nos va a ocurrir esto. Bueno, que creo que vamos a tener que quedarnos con el planteo nada más, porque me está sacando de la videoconferencia muy seguido. Entonces, voy a cerrar por si me saca de nuevo de la videoconferencia. Esto es más por menos y esto es menos por más. Es la vieja regla de los signos pensada de otra manera. Nada más. Esa es la única diferencia. Y después, bueno, resolver, intersectar, unir los conjuntos solución. No sé cómo volver. ¿A dónde? Porque cuando vos encontrás el conjunto solución desde todo esto, en realidad vas a encontrar, muy bien que me dijiste, es un ejercicio que puede llevar más de una hoja. ¿Por qué? Porque con todo lo que hicimos recién de la inecuación racional, resolvimos esta inecuación racional. Conjunto solución que hay que intersectar con el conjunto solución de esta inecuación. Aparte, hay que resolver esta inecuación racional, que ya vieron que nos lleva otra carilla más. Conjunto solución que tenemos que intersectar con este otro conjunto solución. Y después, lo que surge de esta intersección y lo que surge de esta intersección lo tenemos que unir. Y recién ahí estamos respondiendo el conjunto solución de la inecuación con valor absoluto. ¿Ahora sabes cómo volver? Es laborioso. Lo que ocurre es que puede ser que te pierdas en lo complejo que es resolver solamente una inecuación racional. Agregale lo del valor absoluto. Sí, el tema es que en la inecuación racional también resolves intersecciones. Tenés que delimitar bien. Algo que podés hacer es resolver esta inecuación racional en una hojita, centrándote solamente en ella, esta inecuación racional en otra hojita, centrándote solamente en ella, y después volver a esto para hacer las intersecciones y las uniones para poder responder a esta inecuación con valor absoluto. Claro, es que todas las inecuaciones son correctas. La cuestión es que algunas resuelven parcialmente la situación y después todas en conjunto resuelven lo que vos tenés que responder. Porque vos tenés que responder esta racional con valor absoluto. Ahora un poco más. Buenísimo. Bueno, si tienen preguntas que yo les pueda responder hablando, seguimos. Pero si no, tenemos que cerrar acá porque cuando escribo genero mucho peso y nos quedamos afuera de la videoconferencia. Sí, es que tenemos que respetar el conector, porque si vos decís el I lo tenés que resolver antes,
Tenés que resolver 2i antes que el o. Es lo que yo les decía al principio. Por esa razón hay que poner los paréntesis. Porque si uno no pone los paréntesis, está escribiendo una asociatividad que no es tal. Entonces, los i los dejamos entre paréntesis. Y después, a los dos paréntesis los unimos con el o. Y la prioridad que tienen los paréntesis sigue siendo la de siempre. Vieron que siempre consideramos lo que está dentro de los paréntesis como prioritario. ¿Alguna otra pregunta o vamos cerrando, muchachas? Quedó audiencia femenina. Bueno, Xiomara, de nada. Bueno, nos despedimos. Bueno, Luana, de nada. De nada, Sai. Tommy, nos estamos yendo. ¿Te queda alguna pregunta? Bueno, listo. Chao, hasta luego. ¿A vos también? Oh. Bueno, yo ahora lo subo al video, es un coma el video de la clase esta, ¿eh? Así lo pueden ver de nuevo. Nos vemos, gente. Chao, profe, gracias. Chao, de nada, Xiomara. De nada, Tommy.